Vamos a iniciar el primer tema del segundo bimestre, numeración parte 2. Como les había explicado en el primer bimestre, una cantidad de algo yo lo puedo expresar, por ejemplo, de dos maneras. Nosotros como alumnos siempre hemos trabajado en nuestro sistema de numeración en base decimal, en base 10. ¿Por qué decimos eso? ¿Cuál es la mayor cifra que yo puedo tener en un número? 9. Como siempre puedo tener la mayor cifra 9, nuestro sistema de numeración siempre va a ser en base 10. Es decir, uno menos o uno más que la máxima cifra que yo pueda obtener, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos 25 estrellitas. Normalmente nosotros en cuánto la agrupamos, de 10 en 10, ¿sí o no? 10, 10 y 5. 25 estrellitas. ¿Por qué lo agrupamos de 10 en 10? Porque nosotros estamos trabajando en el sistema decimal. Es como, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 37 soles, claro, lo puedo tener en la moneda en soles, 37. Pero si lo tengo en dólares, ¿cuánto aproximadamente será? $10. Claro, al final va a ser la misma cantidad, pero está en diferente tipo de cambio. Así parecido es el sistema de numeración. Yo puedo tener 25 pelotas en base 10, pero de repente esa base 10 yo lo puedo expresar como quizás 35 en base 7. Son diferentes números, pero me reflejan la misma cantidad, igual como el dólar y el sol, ¿no? Puedo tener 37 soles que equivalen a $10. Son diferentes números, pero equivalen a la misma cantidad. A eso se refiere el sistema de numeración. Yo puedo tener una cantidad de un número expresada en un sistema, pero ese mismo sistema y esa misma cantidad lo puedo expresar en otro. ¿Ya? Recuerda, si yo tengo un número en un sistema, en una base, siempre las cifras, los números que están en el numeral, tiene que ser uno menor que la base. Si la base es 10, el número máximo o el numeral o la cifra máxima que yo puedo tener va a ser 9. Si yo trabajo en 8, en base 8, los números que contengan ese numeral, el mayor cifra que puedo obtener va a ser 7, uno menos que la base, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo así, observen, 234. 2, 3, 4. Cifra 2, cifra 3, cifra 4. ¿Puedo decir que este numeral puede ser en base 3? ¿Estaría bien escribirlo así? No, profe. ¿Por qué? Porque el número que está aquí tiene cifra 2, 3, 4. Y la mínima base que puede obtener este numeral, ¿cuál será? 5. Uno más o uno mayor que las cifras del numeral. ¿De acuerdo? Ahora, si acá pues hubiera acá un 7, ¿cuál es el menor base que puede obtener? 8, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que te trato de indicar. Ahora, si yo tengo diferente sistema, diferente base, ¿qué puedo hacer para cambiar de base a base? Eso es lo que justamente vamos a estudiar hoy día. ¿Ya? Dice, trataremos sistemas de numeración distintos al décuplo. ¿Qué es el décuplo? En la base 10, ¿no? O también llamado base decimal, ¿ya? Si tú lees por ahí décuplo, es la base que nosotros solemos trabajar, que es en base 10, en base decimal, ¿ya? Por ejemplo, dice aquí, de base X a base 10. Profe, ¿por qué dice de base X?
Cuando tú veas de base X, te trata de indicar que es una base diferente a la base 10. Puede ser base 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, dice que vamos a cambiar una base diferente de 10 y lo vamos a cambiar a base 10. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo sencillo. Mira, me dan 325 en base 6. Este numeral está convertido a base 6. ¿Es diferente a 10, sí o no? Claro, no está en base 10. Ahora, me piden convertir este número a base 10. Hay dos maneras. Uno por descomposición polinómica y uno por el método de Ruffin. ¿Cómo es por descomposición polinómica? Te explico. Agarras cada cifra y colocas 3, 2, 5. Ahí está, para que no moleste el brillo, ¿ya? 3, 2 y 5. Lo coloca con espacio. Luego, como está en base 6, al primera cifra le vas a multiplicar por 6. Pones más 2 que es este de aquí, lo multiplicas por 6. A la última cifra, que es el 5, no le multiplicas por 6 ya. ¿De acuerdo? Ahora, de derecha a izquierda vas a ir colocando a lo que has multiplicado por 6, le vas a colocar sus exponentes. Pues empezarás por exponente 1, exponente 2. Si hay más por 6, le pondrás exponente 3, exponente 4, exponente 5, dependiendo cuántas veces se esté multiplicando con la base 6. ¿De qué va a depender que multipliques la base 6? Cuántas cifras tenga tu numeral. ¿De acuerdo? Luego lo elevas al cuadrado, 6 por 6, 36. Multiplicas esto, con esto multiplicas, lo sumas y le sumas más 5. Luego, cuando operas esa multiplicación y suma, podemos decir que 325 en base 6 va a ser igual a 125 en base 10. Ojo, un detalle. Todo número que no tenga base aquí, ¿qué base va a ser? ¿En qué base va a estar? En base decimal, en base 10 o en base décuplo, también llamado base décuplo. ¿Está bien? Otro ejemplo, para que más o menos lo entiendas. Si yo tengo, por ejemplo, 526, ya ahí está. Mejor vamos a poner así. 1234, este número está en base 5, ¿de acuerdo? Y me piden cambiarlo a base décuplo, a base 10, a base decimal. ¿Qué hago? Ah, profe, como está en base 5, que es diferente a base 10, y lo voy a cambiar a base 10, puedo aplicar dos métodos. Descomposición polinómica o método de Ruffini, que todavía no te he explicado. Primero voy a explicarte descomposición polinómica. ¿Qué hago? Separa las cifras 1 más la otra cifra 2 más la otra cifra 3 y más la otra cifra 4. Pero ¿por qué deja espacio? Porque lo voy a empezar a multiplicar. ¿Por cuánto lo multiplico cada número? Por la base 5. Será 1 por 5, será 2 por 5 y será 3 por 5. Profe, ¿la última cifra lo multiplico? No. ¿Ahora qué hago? Del último 5 que has multiplicado, empieza a poner sus exponentes. Él será exponente 1, él será exponente 2 y él será exponente 3. Y ahí resuelve 5 al cubo por 1 más 5 al cuadrado por 2 más 5 a la 1 por 3 y más 4. Cuando operas todo esto, te dará una cifra que va a ser en base 10. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Listo. Pero esto solamente es una forma de hacer
hacer un cambio de base a base 10. Hay otro método, método de Ruffini. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, acá te dan 325 en base 6, ¿cierto? Convertirlo a base decimal. Dibujas tu método de Ruffini, en la parte de arriba colocas los números 325, 325. En la parte de la izquierda colocas la base 6 y aplicas el método de Ruffini. Bajas 3, multiplicas 3 por 6, 18, sumas 2 más 18, 20, multiplicas 20 por 6, 120 y sumas 5 más 120, 125. Ahí está, 125 y hasta lo mismo. En base 10. ¿Está bien? Entonces yo puedo aplicar dos maneras. Descomposición polinómica o método de Ruffini. ¿Se entendió el método de Ruffini? ¿Se entendió? Sí, es más sencillo, creo, ¿no? Más sencillo que la descomposición polinómica. Depende cómo tú lo manejes, pues. Pero recuerda que solamente es de base diferente de 10 a base 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Te dice 214, que está en base 5, convertirlo a base 10. Acá aplicó ya la descomposición polinómica, miren. Y acá también aplica el método de Ruffini. Colocamos 2, 1, 4, hacemos las rayitas, ponemos acá la base 5, porque está en base 5, baja la primera cifra 2, lo multiplica por 5, 2 por 5, 10, pasa a la siguiente columna, pones 10, sumas 1 más 10, 11, ese 11 multiplica con 5, 11 por 5, 55, lo colocas en la siguiente columna y sumas 4 más 5, perdón, 4 más 55, 59. ¿Qué quiere decir? Que 214 va a ser igual a 59 en base 10. 24 de mayo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría, profesor, si ya no me piden cambiar de base diferente de 10 a base 10? Ya no me piden en ese sentido. Ahora me piden de base 10 a base diferente de 10. Por ejemplo, me dan 729 en base 10. Cámbialo ese número que está en base 10, cámbialo a base 6, a base 5, a base 3, a base 11. ¿Qué hago? Aplicamos la división sucesiva. ¿De acuerdo? Y acá ten mucho cuidado porque muchos se equivocan. A ver, te voy a explicar aquí al costadito. Me piden 59, ¿qué pasó? Ah, ya. Te piden 59. Te piden 59, que está en base 10, cambiarlo a base 5. División sucesiva. Escucha. Directamente. Empezamos la división como tú sabes. 1 por 5, 5. Acá queda 0, baja 9 y quedaría 1 por 5, 5. Y acá te sobraría 4. Ese 4 lo marcas un ratito. Ya está. Pregúntate, ¿el cociente que está aquí, que es 11, es mayor que la base? ¿Sí o no? Si es mayor que la base, lo sigues dividiendo entre 5. 2 por 5, 10, y te resta 1. Pregúntate, ¿el cociente de aquí es mayor que la base? Ya no. Como es menor, ahí termina. Pero ¿cómo expresas tu número en base 5? Desde la última cociente lo tomas y tomas todos los residuos. Es decir, va a quedar 2. Última cociente, residuo siguiente 1 y residuo siguiente 4. Quiere decir que 59 en base 10, ¿a qué va a ser igual? A 214 en base 5. ¿Está bien? ¿Se entendió? Listo.
Acá hay otro ejemplo, miren. 125 a base 6. Divide 125. Vamos a acercarlo un poquito. Divide 125 en base 6, ¿no? Divide, ¿no? Bueno, acá lo ha multiplicado de frente ya. 20 por 6, 120. 125 menos 120, residuo 5. Cociente que es 20 todavía es mayor que la base 6. Sigo dividiendo. 20 entre 6. 3 por 6, 18. 20 menos 18, 2. Pero el cociente es 3. Ahora, como el cociente ya es menor que la base, tomo el último cociente con todos los residuos hacia arriba. 3, 2, 5. Entonces, 125 que está en base 10 va a ser igual a 325 en base 6. ¿Está bien? ¿Se entendió? Listo. Ahora, recuerda, la cifra, como te dije hace un momento, siempre va a ser menor que la base, ¿no? Si yo tengo 735, ¿cuál es la menor base que puede obtener este número? Base 8. ¿Por qué? Porque las cifras siempre deben ser menor que la base. Nunca vas a encontrar una cifra que tenga 935 y esté en base 8. Esto estaría mal. ¿Por qué? Porque la cifra, esta cifra de aquí, debe ser siempre menor que la base. Uno menos. Es lo que te dice aquí la teoría. ¿Ya? Ahora, recuerda que la menor base que yo puedo obtener es la base 2, que se llama binario. Profe, ¿no hay base 1? No. La menor base que yo puedo obtener es la base 2. Binario. Luego empieza, ¿no? Base 3 ternario, base 4 cuaternario, 5 quinario, 6 hexanario, 7 heptanario, 8 octaval, 9 nonario, 10 decimal, 11 undecimal. ¿Ya? Acá hay un ejercicio chévere, dice, si 2 dan 8 en base X es igual a rosa, te piden hallar el valor que puede obtener X. Fácil, pues, profe. Siguiendo la teoría que la cifra es menor que la base, pregunta, 2 dan y 8, ¿está en una base, sí o no? ¿Y qué cifras tengo aquí? Tengo 2, D, A, N, Y, 8. Entonces, para que cumpla la teoría, ¿qué números puede tener la base X? Puede valer 8, mayor que 8, pero menor que 10, ¿sí o no? ¿Y qué valor solamente cumple? Que X vale 9. Con la teoría que la cifra debe ser menor que la base. Pero ¿por qué no vale 10? Porque te estoy diciendo que este numeral va a ser igual a rosa, que está en base 10. Está en base 10. Claro, rosa está en base 10, porque ya dije al inicio que cuando un número no tiene ninguna base, es base 10. Quiere decir que entonces que este número no está en base 10, está en base diferente de 10. Por eso podemos deducir que X, el menor número que puede obtener en base es el base 9, ¿no? Para que cumpla con la condición de que la cifra debe ser menor que la. ¿Está bien? Esto es interesante, chicos, recordar. ¿Qué dice aquí? Mira, dice, el menor sistema de numeración es el binario y el mayor no está determinado. Es decir, no se ha determinado cuál es la base mayor. Puede ser base 30, 50, base 1000, base 2000. No hay una determinación exacta, ¿no? Al realizar el cambio de base X a base 10, se recomienda realizarlo por el método de descomposición polinomial. ¿Ya? Que es el más seguro que hay. También puedes aplicar el Ruffini, pero te recomendamos hacerlo por la descomposición polinomial. Esa sería la explicación de la clase de hoy. Una clase muy sencilla, muy fácil. ¿Ya? Ah, un detalle. Espérenme un ratito. Quiero ver si la siguiente clase va a explicar lo que tengo en mente.
Si no explica la siguiente clase, te explico ahora. Un ratito. Quiero ver si la siguiente clase nos va a explicar cómo hacer el cambio de base. Un ratito. Ah, ya, sí explica. Está bien. Ya está. Lo que pasa es que se me vino a la mente cambiar de base X a base Y, ¿no? Por ejemplo, si me dan un número en base 5, ¿cómo cambiarlo a base 9, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase ya, ¿ya? Solamente recuerda cómo cambiar de base diferente de 10 a base 10 o de base 10 a base diferente de 10, ¿ya? Bien, copia por favor esta primera parte para hacer ejercicios. El ejercicio dice calcula el menor valor posible de m más n, ¿verdad? Y acá me dan 1, 3, 3, 1 en base m, que es igual, dice, a 1, 0, 0, 0 en base n. Me piden el menor valor posible. ¿Qué valores puede obtener este numeral? 4, ¿qué más? 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Perdón, es 7, puse 9. 7, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué valor puede tener n aquí? A partir del 2, ¿no? 2, 3, 4, 5, etcétera, 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 etcétera. Pero me pide el menor valor posible de esta suma. Para que esta suma sea el menor posible, m debe ser el menor valor y n debe ser el menor valor. ¿Qué menor valor puede tener m? Profe, m debe ser 4. Y aquí n debe ser 2. El menor valor que puede obtener aquí la base debe ser 2. ¿Qué me piden hallar? M más n. En este caso será 4 más 2, que será 6. Bueno, 4 más 2, que será 6. Listo, ejercicio soluciona. ¿Ya? Entonces, con ese criterio, vienen ejercicios en tu tarea y en tu práctica. ¿Ya? Luego vamos a hacer más ejercicios, pero por el momento, este ejercicio va a estar grabado en el video. ¿Ya? Bien, ahí nos quedamos.